Hola, tengo el placer de compartir con todos ustedes la entrevista y la conversación que voy a tener con el doctor Ernesto Durán, quien es un pediatra amigo colombiano y es quien está dirigiendo el Comité de Pediatría Social y de Derecho de la Niñez de ALAPE. ALAPE es la Asociación Latinoamericana de Pediatra, que está iniciando y trabajando con ir sensibilizando y dando a conocer en los médicos el derecho que tienen los niños y las niñas, tanto el derecho a la salud como los derechos que les asisten como seres humanos. Entonces es un tanto sensibilizar a la clase médica y a la vez a los padres, a las madres, con respecto a los derechos que tienen los niños. Y es interesantísimo que nosotros podamos ir formándonos en este tema, porque insistimos de la manera en que nosotros vamos a crear una nueva ciudadanía, ciudadanos más responsables, más respetuosos del uno del otro, es justamente que vayamos reconociendo los derechos que tienen los niños y a la vez que ellos puedan disfrutarlo. Así que acompáñenme con esta conversación que vamos a tener vía Skype con el doctor Ernesto Durán. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Josefina? Muy contenta de hablar contigo y para que por favor nos cuente ¿cuál es la función de ese comité de pediatría social y a la vez de derecho de la niñez que tiene ALAPE? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, el comité es un grupo conformado por grupos locales de varios países, incluida pues personas de República Dominicana, de países de Centroamérica, de Suramérica, básicamente por pediatras que trabajamos en un área muy importante que se llama la pediatría social. De alguna forma u otra todos hemos estado trabajando con este tema de los derechos de los niños, tanto en la sociedad en general como los derechos de los niños ya en los servicios de salud. Y encontramos la posibilidad de reunirnos en nuestra asociación, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y en el último congreso que se realizó en la ciudad de Cartagena, en Colombia, creamos este comité para hacer un trabajo continuado, para intercambiar experiencias, para hacer encuentros académicos, bueno, para ir progresando conjuntamente nosotros como pediatras y ir trabajando el tema de los derechos de los niños en la región. Sí. Pero es bien interesante porque sabemos que de derechos de infancia muy poco saben los médicos. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues sí, hemos hecho algunas evaluaciones. Yo en particular en mi país las he hecho y claro, hay como un discurso, los derechos sí, pero uno les pregunta, bueno, ¿cuáles son los derechos? Y la salud, la educación, y se les acaba la cuerda. Claro. O sea, un poco hay desconocimiento de todos estos derechos de protección, derechos de participación y también un poco un desconocimiento de cómo los derechos nos atañen a nosotros y nos tocan en la salud. Hay una mirada como muy general de los derechos y yo sí creo que falta mucho de conocerlos a profundidad. Por eso hemos diseñado una capacitación, hemos diseñado unos módulos de capacitación para personal de salud, médicos, enfermeras, bueno, pediatras, para capacitarlos en estos temas de derechos, para que ellos se empoderen y los lleven a sus instituciones y a su práctica. Claro. ¿Y cómo podríamos definir entonces los derechos que tienen los niños y las niñas, también los adolescentes, en el tema de la salud? Como por ejemplo, ¿cuáles serían esas maneras en que nosotros los médicos deberíamos de reconocer los derechos que tienen los niños y no vulnerarlos en el trato? Porque muchas veces lo consideramos como quizás que no tengan la capacidad de comprender tal o cual condición de salud por la que estén pasando, o no tomar en cuenta sus necesidades como tú planteabas, o no, quizás no tomar en cuenta la necesidad que tiene un niño cuando está hospitalizado de tener entretenimiento, ocio, juego. Un poco podríamos hablar, ¿cuáles serían esa mirada que nosotros tenemos que ofrecer en el servicio a la salud de los niños y las niñas? Bueno, ahí habría como dos temas. Para tratarlos es mejor, creo que un poco separar. Okay. El primero es propiamente el derecho a la salud como tal. Realmente más que un derecho son la suma de varios derechos, porque en una mirada integral
la salud pasa por tener educación, por tener alimentación, por tener una familia, por tener un techo. O sea, el derecho a la salud no se garantiza si no están garantizados los otros derechos, lo que llamamos una interdependencia. Pero el derecho a la salud propiamente ya tiene dos grandes componentes: el derecho a conservar la salud y el derecho a restablecer la salud. Porque muchas veces los médicos y también las personas de la población en general piensan que el derecho a la salud es únicamente si uno se enferma, pues que lo atiendan y se restablezca el derecho. Pero lo que se plantea también es un derecho a conservarse saludable, a mantener la salud, la mejor salud posible, a tener un ambiente adecuado, a tener agua potable, etcétera, unas condiciones de vida, de familia, de ambiente que garanticen la salud. Entonces ahí hay una mirada muy amplia del derecho a la salud. Estamos trabajando, incluso hace poco produjimos un documento para el Comité Internacional de los Derechos de los Niños, que este año se está preocupando particularmente sobre el derecho a la salud. Y lo invitamos al comité y a las personas que trabajan en derechos también a que miren de una manera más amplia este derecho a la salud. De acuerdo. Sí, continúa. Este es un componente, digamos, el derecho a la salud, y entonces estamos intentando como darle más profundidad y una claridad, y que todos los que trabajamos en salud miremos hecho de una manera más amplia. Lo otro que tú planteas, un tema muy interesante, y es que tenemos también como personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, una serie de obligaciones y responsabilidades en torno a la garantía de sus derechos. Tú decías, por ejemplo, en las mismas prácticas nuestras, cómo podemos respetar el derecho, por ejemplo, al niño a opinar, a participar. Bueno, mencionabas en particular el tema, por ejemplo, de los hospitales, que es un sitio donde estamos haciendo un trabajo interesante los derechos, y hemos ido un poco aterrizando todo este discurso que a veces suena muy lejano al mismo hospital o institución de salud. Y entonces decimos, por ejemplo, que como el niño tiene derecho a permanecer con su familia, a no ser separado de ella, eso quiere decir que en las instituciones de salud, cuando está internado en cualquier servicio, tiene derecho a las 24 horas del día, todos los días, a permanecer con sus padres o cuidadores, que tiene derecho, como tú decías, a jugar, a recrearse, o sea, estar en ambientes que sean amigables, que promuevan su desarrollo, porque muchas veces los ambientes hospitalarios son bastante fríos, hostiles y poco amigables. Entonces también hay una invitación a mejorar esta parte del entorno. También estamos trabajando el tema del trato. Vemos que el trato a los niños muchas veces no es muy respetuoso, en el sentido no de que les digan cosas malas o los agredan, sino de que, por ejemplo, no los tienen en cuenta, no les informan al niño cuáles son los problemas de salud que tiene, no les cuentan del tratamiento, no les dicen lo que les van a hacer, no los consideran realmente como sujetos, como personas, como sujetos de derecho. Entonces hay muchas cosas pequeñas y grandes que hacer en las instituciones de salud, tanto las hospitalarias como las ambulatorias, para que en el ejercicio profesional de nosotros los pediatras y las demás personas que trabajan en salud, sus derechos. Y en la práctica, por ejemplo, en Colombia, ¿qué están haciendo ustedes en ese sentido? Bueno, pues tenemos varias frentes de trabajo, pues estamos en varios países haciendo. Uno que mencionaba, hemos diseñado unos módulos de capacitación, más o menos son 6 módulos, para capacitar al personal de salud en el tema de los derechos, para que tenga reflexiones de las que hemos hablado, pueda además con sus colegas debatir esto y se pueda formar en el tema de derechos. Este es un trabajo importante. Con la Sociedad Colombiana de Pediatría, por ejemplo, producimos un material sobre derechos de los niños en los hospitales, precisamente de lo que hablábamos hace un rato, como una declaración de la Sociedad Colombiana de Pediatría, invitando a todos los médicos y a todo el personal de salud a que cuando haya un niño hospitalizado se respeten estos derechos que, como ya decíamos, son al juego, a la información, a la participación, a la compañía, a tener el menor dolor posible, etcétera. Entonces estamos invitando a todos a través de esta declaración. Trabajamos también esto en la formación. Yo soy profesor de la Universidad Nacional, entonces con mis estudiantes de medicina y mis estudiantes ya de posgrado de pediatría, miramos este tema de los derechos, trabajamos en esto, hemos hecho esto en algunas instituciones de salud,
y digamos que gradualmente se van logrando ciertos cambios. Hay una buena comprensión, una buena aceptación de las personas de salud, y yo diría que ahí hemos ido logrando poco a poco ir mejorando, pero todavía en este tema hay mucho que trabajar. O sea que tú tienes un gran trabajo para ir sensibilizando a los numerosos pediatras que hay por toda la región de las Américas, para que finalmente puedan visibilizar a los niños de una manera como sujeto de derecho, como tú lo planteas. Y a la vez que podamos garantizar, porque insistimos mucho que nosotros los pediatras tenemos una responsabilidad con la infancia y con la adolescencia, es justamente que nosotros garanticemos sus derechos y a la vez podamos ayudar a que la familia pueda tener un trato diferente y distinto con los niños. ¿No crees? Sí, sí, como tú dices, además el trabajo es muy bonito, yo creo que es algo que reconforta mucho, que uno ve resultados y bueno, y es un trabajo muy interesante el que yo invitaría a los colegas de Dominicana a sumarse, podemos hacer las capacitaciones u otras formas de comunicación como esta para difundir estos temas de los derechos. Y además también, como tú decías, porque también tenemos responsabilidades muy específicas. Otra área que trabajamos, por ejemplo, además de las que ya había mencionado, es el tema de la responsabilidad que tenemos los pediatras y el personal de salud dentro de lo que se llaman los sistemas de protección. Entonces la idea es que nosotros, como parte de nuestra atención, podemos, digamos, disparar las alarmas de los sistemas de protección, detectar situaciones que tienen que ver con el abandono, con el maltrato, con el abuso, con la explotación laboral, con la explotación sexual, con todas estas condiciones que se han llamado vulneraciones de derechos de protección y como las personas que atendemos a los niños, que los vemos, que estamos cerca de sus familias y que los examinamos, por ejemplo, y los entrevistamos, podemos con esto detectar muchos de estos problemas. Bueno, e incluso más importante lo que tú decías primero, prevenirlos también, trabajar con las familias para que tengan muy claro que los niños no se agreden, que los niños no se violentan, que los niños no se explotan trabajando. Es mucho más importante el trabajo en prevención. Y ahí pues tenemos que trabajar aliados de la educación, aliados de los medios de comunicación, bueno, con diferentes sectores, hacer grupos interdisciplinarios de trabajo para promover un trato distinto a los niños y un respeto a sus derechos. Y por otro lado, si detectamos casos o hay situaciones individuales o colectivas, un niño o muchos niños que están siendo maltratados, abusados, etcétera, tenemos unas obligaciones de reportar al sistema de bienestar, de acompañar estos procesos y de participar activamente en lo que lleve a lo que llamamos el restablecimiento de derechos también. Así es. Bueno, lo bueno, como tú dices, que sí, ciertamente se siente uno cuando está trabajando con este tema contento, entusiasmado, sobre todo, y soy testigo de ello, del grupo de pediatras por toda la región de las Américas que está muy involucrado en este tema, como tú planteabas, de esas capacitaciones que se dan, que es a partir de la reunión de unos cuantos pediatras interesados en formar a los demás servidores en el área de salud sobre el tema de derecho de infancia. Sí, sí, no solo somos latinoamericanos, tenemos un grupo de colegas en Norteamérica, sí, cierto, en Canadá, sí, Canadá, sí, bueno, sí, la Sociedad Europea, que hoy se llama la Sociedad Internacional de Pediatría Social. Recientemente en un congreso que tuvimos de ALAPE vi una persona de Turquía, una persona de Israel que están trabajando estos temas. O sea, estamos en muchas partes del mundo, pues digamos no somos muchos, quisiéramos ser muchos más, claro. Esperamos cada día ser más, pero sí, creo que es un movimiento que va creciendo, que creo que tiene un muy buen futuro, que se debe fortalecer y que tenemos un gran potencial porque tenemos pues la cercanía a los niños, esta potencialidad, posibilidad de incidir en la comunidad, en la sociedad, como tú lo haces con tu programa o diferentes espacios que se nos abren para incidir en que la situación de los niños mejore. Ese es otro tema incluso que también trabajamos ya en esta parte de formación y de trabajo con los pediatras y con la gente de salud, que es lo que llamamos la incidencia política, ¿no? Como entendiendo que estos temas no se van a mejorar
solo con buenas intenciones y con buen trato, sino que hay que pedirle a los estados que tomen decisiones, que den recursos, que protejan efectivamente a los niños. También tenemos una línea de trabajo y hay unos colegas ahí más metidos en esto. Bueno, yo también estoy en esto en Colombia, trabajando con las entidades del Estado en estos grupos que promueven políticas públicas que respeten los derechos de los niños, el acceso a la educación, a una buena nutrición, bueno, la garantía de todos sus derechos, porque creemos que no es solo trabajar dentro de nuestro sector de la salud, en las acciones que nosotros hacemos, que eso es muy importante, sino también trabajar en la comunidad y en la sociedad para que todas estas situaciones, digamos, que son desfavorables y que vulneren los derechos de los niños, sean corregidas. Ahí yo creo que tenemos un papel también muy importante que cumplir y yo invitaría a los colegas de tu país a que se sumaran también a esto de trascender de nuestro sector de la salud y trabajar con los otros sectores en una sociedad garantista de los derechos, una sociedad amiga de los niños, protectora de los niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, yo agradezco esta conversación, que hayas tenido un tiempecito para hablar con nosotros y compartir tu experiencia, y nos comprometemos a continuar en esta ardua labor de ciertamente ir sensibilizando sobre y capacitando al personal de salud con el tema de derecho. Pues muchas gracias y hasta la próxima, y suerte en esta nueva responsabilidad que tienes. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, un placer estar con ustedes y espero que nos volvamos a ver pronto. Así será. Bueno, hablamos con Ernesto Durán, quien es pediatra colombiano, coordina el Comité de Pediatría Social y de Derecho de la Niñez de ALAPE, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatras. Además, Ernesto es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Observatorio de la Infancia de Colombia. Es una persona muy comprometida realmente con la niñez, con la adolescencia de su país y también con la latinoamericana. Vamos a un corte comercial y volvemos en breve. Que está iniciando y trabajando con ir sensibilizando y dando a conocer en los médicos el derecho que tienen los niños y las niñas, tanto el derecho a la salud como los derechos que les asisten como seres humanos. Entonces es un tanto sensibilizar a la clase médica y a la vez a los padres, a las madres, con respecto a los derechos que tienen los niños. Y es interesantísimo que nosotros podamos ir formándonos en este tema, porque insistimos de la manera en que nosotros vamos a crear una nueva ciudadanía, ciudadanos más responsables, más respetuosos del uno del otro, es justamente que vayamos reconociendo los derechos que tienen los niños y a la vez que ellos puedan disfrutarlo. Así que acompáñenme con esta conversación que vamos a tener vía Skype con el doctor Ernesto Durán. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Josefina? Muy contenta de hablar contigo y para que por favor nos cuente ¿cuál es la función de ese comité de pediatría social y a la vez de derecho de la niñez que tiene ALAPE? Hola, tengo el placer de compartir con todos ustedes la entrevista y la conversación que voy a tener con el doctor Ernesto Durán, quien es un pediatra amigo colombiano y es quien está dirigiendo el Comité de Pediatría Social y de Derecho de la Niñez de ALAPE. ALAPE es la Asociación Latinoamericana de Pediatra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, el comité es un grupo conformado por grupos locales de varios países, incluida pues personas de República Dominicana, de países de Centroamérica, de Suramérica, básicamente por pediatras que trabajamos en un área muy importante que se llama la pediatría social. De alguna forma u otra todos hemos estado trabajando
con este tema de los derechos de los niños, tanto en la sociedad en general como los derechos de los niños ya en los servicios de salud. Y encontramos la posibilidad de reunirnos en nuestra asociación, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y en el último congreso que se realizó en la ciudad de Cartagena, en Colombia, creamos este comité para hacer un trabajo continuado, para intercambiar experiencias, para hacer encuentros académicos, bueno, para ir progresando conjuntamente nosotros como pediatras y ir trabajando el tema de los derechos de los niños en la región. Sí, pero es bien interesante porque sabemos que